Bueno, hola a todos, ya me conocen, mi nombre es Andrea. Vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de lectura, qué es el skimming, qué es el scanning, para qué sirve cada uno de ellos. Pero hay un tema fundamental antes de iniciar, ¿no es cierto?, a pensar en qué tipo de lectura vamos a trabajar o vamos a tratar, y es el hecho de entender cuál es la base textual que predomina en cada texto. Porque el tipo de lectura va a estar supeditado también al tipo de texto al cual yo me estoy enfrentando. Y ese no es un tema menor. Yo no puedo hacer, por ejemplo, una lectura rápida de una novela si lo que yo necesito es detenerme en aquellos detalles que parecen inesenciales, pero que tienen que ver con la esencia de lo que es la literatura. Entonces, repasamos rápidamente bases textuales. Dijimos que tenemos una base narrativa, una base descriptiva, una base expositiva, una base argumentativa y una base directiva. En la base argumentativa tenemos un sujeto que quiere convencer a otro acerca de su punto de vista más allá del grado de verdad. Entonces, en argumentación decimos normalmente, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Allí se trabajan normalmente estrategias que tienen que ver con el arte de convencer. Entonces, la esencia, la base de esa estructura argumentativa tiene que ver con persuadir o convencer a alguien de algo. ¿Qué va a pasar con la base expositivo-explicativa? Es aquella que desarrolla un tema y sobre esa vamos a trabajar porque es en realidad la tipología de textos con las cuales más se van a enfrentar ustedes. En la base expositiva explicativa hay un sujeto que tiene un conocimiento, un caudal de conocimiento que ese receptor no tiene, y entonces aparece, ¿no es cierto?, todo un tema desarrollado. Por supuesto que existen recursos que ya hemos trabajado y que van a ver con mayor profundidad, pero que tiene que ver básicamente con eso, con desarrollar un tema. Tiene sí la característica, la base expositiva explicativa, que a veces hay que tener cuidado porque uno cree que ese sujeto que enuncia es neutro y muchas veces tiene una intencionalidad con respecto a eso que está contando. Entonces, aunque parece objetiva, aunque parece neutral, tenemos que pensar que siempre hay un sujeto que enuncia y por lo tanto claramente va a haber un grado de subjetividad. La base narrativa es la que utilizamos para relatar hechos y que se asocia al cuento, a la novela, y que en el caso de cuento y novela, como tipo textual, son esencialmente ficcionales, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un texto de ficción que tiene que ver con arte, que tiene que ver con otra cosa, otro tipo de texto diferente a los que ustedes van a trabajar, no sería propicio hablar de un tipo de lectura rápida, ¿no? Porque en realidad el tipo de lectura rápida tiene más que ver con adquirir conocimientos de manera a corto plazo y de manera útil, ¿no es cierto?, por ejemplo, para un examen. Bien, y la base descriptiva, que tiene como característica principal eso, ¿no es cierto?, caracterizar un hecho, un objeto, una situación, un sujeto, y que siempre va a tener un predominio de adjetivos, ¿no? A diferencia de la base narrativa, en donde semánticamente, para que la acción avance, vamos a necesitar mayor cantidad de verbos, ¿no? O van a ser los verbos los que determinen el avance de la acción. Ahora bien, tipos de lectura podemos dividir, hay otras, pero vamos a dividir en dos grandes grupos. Ustedes tienen allí la teoría, el skimming y el scanning. En el skimming lo que yo voy a hacer es justamente un tipo de lectura rápida, un tipo de lectura que tiene que ver con entender de qué trata ese texto, qué quiere ese texto, a dónde va ese texto, qué tipología textual tiene. Y entonces para eso yo me voy a tener que detener esencialmente en lo que es paratextual. ¿Qué es el paratexto? Es todo aquello que acompaña al texto. Me refiero a títulos, subtítulos, si tiene alguna negrita, si tiene imágenes, si tiene gráficos. Y eso me va a permitir a mí inferir de manera rápida de qué trata el texto y cuáles son sus ejes centrales o ideas principales. Ese tipo de lectura básicamente nos sirve cuando nosotros, no sé, tenemos poco tiempo y necesitamos indagar de qué trata un texto, ¿no?
Siempre también es conveniente leer el primer párrafo, leer el último párrafo y no detenernos, ¿no es cierto?, tanto en los detalles, sino ver cuál es la introducción de ese texto y cuál es la conclusión. Esto muchas veces se puede ir haciendo página por página o de otra manera se puede hacer de manera completa, ¿no? Siempre va a haber mucha información adicional en ese paratexto. Incluso hay bibliografía, hay libros, hay textos que tienen atrás una especie de resumen en la cual indica, ¿no es cierto?, cuáles son las partes más importantes de cada capítulo. Si sucediera esto, es muy importante empezar por allí para luego ir indagando, ¿no? Sería como una lectura invertida o en reversa. En cambio, el scanning ya implica tener como un mayor detalle, ¿no? Es como un escáner, justamente estas dos palabras vienen del inglés, y tienen que ver con hacer una lectura detallada, buscando datos concretos en mi texto. Normalmente lo que nosotros sugerimos es los dos tipos de lectura. Iniciar con un skimming para luego realizar una lectura detallada que tenga que ver, ¿no es cierto?, con objetivos puntuales, con indagar de manera minuciosa, de manera textual, esto que es importante dentro de ese texto. Bueno, muy bien. Quedamos hasta aquí. Cualquier duda nos encontramos en las clases sincrónicas.